Bueno, hola a todos y todas. Supongo que ya están todos aquí adentro. Antes de empezar, queremos mostrarles los dos cursos que CEFEN está lanzando en breve. Uno es el curso de seguimiento de prematuro, ahora van a poder ver. Y el otro es el curso de neonatología, el curso NeoSAC número 3. Los invitamos a todos a mirar el programa y si quieren, la inscripción va a estar abierta hasta fines de septiembre. Bien, dicho esto, hoy tengo el gusto de presentar al doctor Alejandro Dinerstein. El doctor Dinerstein es mi jefe, es jefe de la unidad de terapia intensiva de la División de Neonatología de la Maternidad Sardá. Hoy Alejandro nos va a ilustrar sobre nutrición, muchísimo sobre nutrición, sobre prevención del retardo de crecimiento extrauterino. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Gracias por la invitación a la prosecretaria y a la secretaria de Salud y a todos los integrantes. Bueno, ya empezamos. Sí, yo diría que ya empecemos porque tenemos muchísimo para escuchar y estaría bueno después si nos queda tiempo para las preguntas. Les recomiendo a todos que disfruten de la charla porque tiene muchísima información muy valiosa. Yo he tenido acceso previo y está muy bueno, así que disfrútenla. Si yo paro la cámara, sale la pantalla. Ponga el botón verde, doctor, como hicimos antes, compartir. Compartir. Y compartir pantalla directamente. Compartir. Perfecto. ¿Se ve Ahí bien estamos. Ahí? Perfecto. Bien. Y bueno, hola a todos. Vamos a tratar de charlar un rato y pensar si es posible disminuir la restricción del crecimiento extrauterino y cuál es el impacto con las comorbilidades asociadas a la prematurez de la disminución de la restricción del crecimiento extrauterino. Bueno, todos sabemos que la restricción del crecimiento extrauterino sigue siendo un problema grave en los recién nacidos. A ver, verá que algo pasa que no cambio, que no puedo cambiar. Toque una vez la pantalla con... Ahí está. Perfecto. Muy bien. Entonces, como decíamos, la restricción del crecimiento es un problema grave en las unidades de cuidados intensivos. Nuestros pacientes egresan de las unidades con una importante desnutrición en peso, en talla, en perímetro cefálico. Esta desnutrición es más importante a medida que disminuye la edad gestacional, pero también en pacientes prematuros más grandes, en pacientes cercanos al término también lo vemos, en menor magnitud, pero también lo vemos. Si bien los cuidados en las unidades de terapia intensiva neonatal han mejorado, acá tengo yo un problema, han mejorado y agradezco a la doctora Aspres, quien fue la creadora y la que dirigió durante muchos años el consultorio de seguimiento del hospital, que me proveyó de esta valiosísima información. Acá vemos 1.500, casi 1.600 chicos ingresados entre los años 86 y 2015 al programa de seguimiento. Y vemos cómo a lo largo de los diferentes trienios el peso, la talla y el perímetro cefálico fueron mejorando. Obviamente uno podría decir que esto es producto de la mejora de calidad de los cuidados, pero también de la implementación de programas nutricionales y de poder pensar la nutrición como una prioridad en la atención de nuestros pacientes. Ya todos sabemos y se habla bastante desde hace mucho tiempo que la desnutrición en periodos críticos de la vida pueden inducir mecanismos de adaptación. O sea, hay una anoxa que actúa en una etapa de la vida, intrauterina o el periodo neonatal precoz. Nuestros pacientes no crecen, y entonces para poder sobrevivir tienen que adaptarse metabólicamente y adaptar otras funciones vitales. Esto lo hacen mediante la implementación de mecanismos epigenéticos que podríamos considerar que es un puente entre los estímulos ambientales y el fenotipo. O sea, estos pacientes tienen un cambio en su fenotipo sin modificaciones de la información genética. Este cambio fenotípico es de larga duración, para toda la vida. Y cuando más precoz es en el curso de la vida, el impacto puede ser mayor.
Es interesante considerar a la impronta epigenética como memoria, como la memoria molecular que nos va a explicar por qué, cómo, en qué momento del curso de la vida la salud y la enfermedad pueden tener sus orígenes en el desarrollo. O sea, que en momentos precoces, en algunos momentos de la vida, programamos o salud o enfermedad para momentos más tardíos de la vida. También sabemos que el periodo que se extiende desde la concepción, el embarazo y durante la infancia es una ventana clave de sensibilidad. O sea, las noxas y los estímulos del ambiente, en conjunción o no con cambios en el microbioma, van a producir que haya interacciones con el genoma. Esto implica que va a haber activación o inactivación de algunos genes que son finalmente los que van a cambiar el fenotipo. Bien, entonces, lo que tenemos que entender, porque muchas veces se puede entender que epigenética es programación de enfermedad. En realidad, epigenética es la programación del desarrollo. Del saludable, si los estímulos que uno recibe durante la vida son saludables, o poco saludables si uno se expone a hipoxia, a desnutrición, a tóxicos en otros momentos de la vida. En realidad el fenómeno epigenético más importante que es durante el desarrollo es que a partir de una única célula madre se logra órganos, tejidos, huesos, músculos, corazón, riñón. Todo eso tiene que ver con activación e inhibición de la activación de genes en diferentes momentos a lo largo del desarrollo. Y el problema de por qué hay programación de salud o enfermedad en épocas durante el embarazo y durante las primeras semanas de vida, porque la exposición a enfermedades maternas, a enfermedades fetales o a situaciones perinatales adversas son las circunstancias quizás más extremas que pueden alterar en profundidad la programación del desarrollo. ¿Por qué? Porque hay una ventana clave, una ventana donde cualquier noxa que impacte negativamente en el desarrollo va a producir esos cambios, esas situaciones que van a durar durante toda la vida. Y obviamente, niños muy prematuros, en un periodo donde tendrían que estar intraútero y creciendo rápidamente, se ven expuestos a múltiples noxas que impactan negativamente en su desarrollo. Y de ahí que es que van a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, cardiopatía, pero también van a tener alteraciones neurológicas y del comportamiento, como consecuencia de que en un momento donde tendrían que estar en un ambiente saludable en útero, se ven expuestos en una terapia a hipoxia, hiperoxia, desnutrición, infección, etcétera, etcétera, que va a programar adversamente su salud futura. Entonces, finalmente, el problema es que una situación que nosotros no podemos manejar absolutamente del todo, no podemos terminar de entender, de manejar y de corregir, como es la desnutrición, activa todos estos mecanismos epigenéticos junto con todas las otras noxas, y según hacia dónde vaya el péndulo, vamos a tener salud y bienestar, o vamos a generar una fragilidad que después va a determinar una variedad de enfermedades. Entonces, si nuestros pacientes se exponen a las variantes genéticas adversas, se exponen a un ambiente adverso, o tienen después incluso un segundo golpe con exposiciones adversas y un estilo de vida no saludable, van a tener mayor riesgo de enfermarse. Y cada exposición adversa a lo largo del curso de la vida va a aumentar el riesgo de enfermedad. Ahora, si tiene variantes genéticas protectoras, si el ambiente intrauterino es óptimo, y luego a lo largo de su vida crece en una familia armónica que lo puede proveer de recursos, con una madre que tiene un buen nivel de educación, que no fuma, que no bebe, etcétera, 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 va a tener salud, va a tener bienestar. Entonces, se va a programar la salud o la enfermedad en el curso de la vida. Una cosa muy interesante es que hay condiciones perinatales que parecen totalmente opuestas, pero que sin embargo van a actuar de manera muy semejante y el resultado final va a ser el mismo. Por ejemplo, la restricción del crecimiento, el parto prematuro. Con o sin restricción, ya de por sí de ser prematuro implica un riesgo aumentado de tener enfermedad en otros momentos de la vida. Pero también, por el otro lado, la exposición
durante la vida intrauterina sobrepeso, obesidad materna, hiperglucemia, se van a asociar con un riesgo aumentado de enfermedad en la descendencia. Y el fenotipo, o sea, la programación de enfermedad y lo que se programa es muy parecido, y las vías no son absolutamente iguales, pero comparten unas cosas. Entonces, la situación perinatal tiene secuencias comunes con consecuencias comunes en el largo plazo. No tenemos que olvidar que es muy frecuente que el microbioma en nuestros pacientes se vea alterado. Nacen por cesárea, se alimenta con fórmulas, reciben antibióticos, se crían en un ambiente con una flora y fauna que es obviamente patológica, y todo eso también va a influenciar una programación alterada. El otro tema es que también podemos ver compromiso de la salud materna. Las madres se ven afectadas también ante estas situaciones. Ya ha sido identificado que una madre que tiene preeclampsia tiene un riesgo aumentado para el desarrollo de hipertensión durante los años posteriores al embarazo. Por otro lado, las madres que desarrollan diabetes gestacional o hiperglucemia tienen un 30% más de posibilidad de desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, vamos a empezar a ver qué le pasa a nuestros pacientes. El estudio PIPA es un estudio de los países francoparlantes, Francia fundamentalmente, en la evaluación de los pacientes a los 8 años de edad, chicos que fueron recién nacidos pretérminos de muy bajo peso para la edad gestacional. Aclaremos una cuestión, muchas veces la información es confusa. Ahora se está tratando de que sea más claro, pero en los primeros estudios, hace 30, 40 años, los pacientes se ingresaban por peso al nacer. Entonces, había una mezcla de prematuros tardíos, desnutridos, no desnutridos. En la medida que se empieza a considerar el impacto de la edad gestacional, el impacto crudo de la prematurez, se está viendo que los prematuros, aún sin restricción, presentan un riesgo aumentado. Que se ve agravado, y el riesgo es mayor, sí. Sobre la prematurez se impone una restricción del crecimiento extrauterino. Y más aún, si ese prematuro nació con una desnutrición, con una restricción de crecimiento durante la vida fetal, se desnutre durante la terapia y tiene efectos adversos en otros momentos de la vida. Volviendo al neurodesarrollo, lo que ellos describen es que tanto la escolaridad de acuerdo a su edad, como la necesidad de educación especial, como la repitencia escolar, es mucho mayor, es significativamente mayor, cuando se lo compara con recién nacidos a término. Fíjense, tienen 77% de escolaridad acorde a su edad, contra el 95% del recién nacido a término. Pero repiten el 18%, han repetido una clase contra el 5% de los recién nacidos a término. Entonces, una de las cuestiones que informa este seguimiento es que el crecimiento deficiente luego del nacimiento, o sea, la restricción del crecimiento postnatal, se asocia con mal resultado neurológico. Esto es válido tanto para prematuros de peso adecuado como para prematuros que nacieron con bajo peso para la edad gestacional. Bien, entonces, ¿qué más podemos decir del neurodesarrollo? Se correlaciona con la tasa de crecimiento inicial. Entonces, los pacientes que crecen en el cuarto cuartil les va mucho mejor que aquellos que lo hacen en el primer cuartil. 21% de niños con parálisis cerebral entre los que crecieron menos versus un 6% con los que crecieron más. El riesgo de parálisis cerebral es bastante parecido. Es mayor para los recién nacidos prematuros de bajo peso postnatal, con restricción postnatal, que aquellos que nacieron con peso adecuado. Pero los que tienen el riesgo aumentado es lo que son de peso adecuado al nacer y que perdieron más de un desvío estándar entre el nacimiento y los 6 meses de edad. Entonces, el riesgo para un desarrollo neurológico subóptimo a los 2 años también es interesante, es mayor para los varones que para las mujeres. Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es que cuando atendemos un paciente en la unidad de cuidados intensivos, no solo tenemos que estar preocupados, y lo estamos y muy preocupados, por lo que pasa durante su internación, con su infección, con su displasia, con su NEC, con la mejor forma de
asistirlo respiratoriamente, cómo protegerlo de todas las morbimortalidades neonatales, de las morbilidades neonatales. Pero también tenemos que pensar que todo lo que pasa, y también todo lo que hacemos, y algunas cosas que dejamos de hacer, tiene impacto todo lo largo de la vida del paciente. Perdón. Entonces, ¿qué pasa con nuestra población? Nosotros hicimos una evaluación del neurodesarrollo del año de vida de pacientes que habían sido intervenidos nutricionalmente. Un grupo control que recibía los cuidados nutricionales habituales y un grupo en que se implementó un protocolo de alimentación enteral y parenteral precoz y agresiva. Lo que vimos obviamente era lo esperado, que el grupo del estudio tenía un cociente de desarrollo significativamente mayor. Dos cosas, había más pacientes que tenían una evaluación normal del neurodesarrollo, pero los pacientes normales tenían cocientes de desarrollo más altos dentro, o sea, normales con intervención o sin intervención. También los que habían sido intervenidos, el cociente de desarrollo era mayor. O sea, los otros también estaban en la normalidad, pero en un nivel más bajo de la normalidad. Y eso también es importante. Estos pacientes fueron, les pido perdón porque la diapo está en inglés, pero en realidad con Lucrecia, la secretaria del CEFENI, por responsabilidad mía, recién consensuamos el tema de la charla el lunes. Entonces, preparar la charla fue un poco de trabajo y no me dio tiempo a traducir algunas diapos, así que bueno, imagino que lo sabrán comprender. Bueno, a la edad de 11 años estos pacientes que fueron intervenidos fueron nuevamente citados y dentro de las evaluaciones estuvo la evaluación de las funciones ejecutivas. Obviamente, los pacientes que tenían déficit de calorías y de proteínas, porque nosotros registramos prospectivamente cuántas calorías y cuántas proteínas les dábamos todos los días, los que tenían déficit de ambas, que habían sido prematuros y que habían sido desnutridos al año y a los 2 años de edad, tenían un impacto sobre las funciones ejecutivas, o sea, la desnutrición. Al nacer, al año y a los 2 años, impacta sobre el neurodesarrollo. Bien. ¿Cuáles son los cambios por los cuales impactan estas cuestiones sobre el neurodesarrollo? Bueno, las cosas son muchas, y fundamentalmente, como ya habíamos charlado, una cuestión importante es la modulación de la expresión génica a través de mecanismos epigenéticos. Uno de ellos es la metilación. En realidad, la metilación es una forma, el juego entre metilación y desmetilación, entre activar o reprimir un gen. En realidad, durante las modificaciones epigenéticas se da este proceso. Por ejemplo, acá hay un gen, el SLCA3, que codifica un transportador de dopamina. Bueno, contiene una repetición en tándem que es variable y puede presentar entre 3 y 11 copias. ¿Con qué se asocia este gen? Se asocia con epilepsia, con trastornos del déficit de atención y hiperactividad y con conductas adictivas. Entonces, la modificación epigenética de este gen, que se produce como consecuencia de la restricción de crecimiento extrauterino, intrauterino también, que aumenta el riesgo de nuestros pacientes de padecer alteraciones en su neurodesarrollo. Ricardo Nieto ya hace muchos años, como 11, describió en esta misma población cuáles eran las variables, predictoras de restricción del crecimiento. Él describió que se asociaba el peso al nacer, obvio, lo vimos en la primera diapositiva, como la restricción es mayor a menor edad gestacional. El déficit de nutrientes, y ya Cook y Embleton hace muchos años, en el 2002, dijeron que el déficit de crecimiento se explica en un 50% por los déficits nutricionales. Entonces, si de prevenir la restricción se trata, una de las cosas que podemos hacer es estar muy atento a las necesidades e implementar el mejor protocolo nutricional posible. Bien, entonces acá podíamos trabajar. En el peso al nacer y en la edad gestacional, cuando nos enfrentamos en la terapia, ya ahí no podemos hacer nada. Verá qué hacen los perinatólogos durante el embarazo y todo para modificarlo, pero ya nosotros como neonatólogos en la UCIN no podemos hacer nada.
el género masculino se asocia con mayor restricción y con mayor riesgo para todas las variables que vamos a chocar. Ahí tampoco podemos actuar. Con la morbilidad asociada sí podemos actuar. Entonces, si nuestros pacientes, la restricción se asocia con sepsis, tenemos que poner en marcha todas las estrategias, desde lavarnos las manos en el adelante, desde un uso racional de antibióticos, de respetar todas las normas en todos los procedimientos para disminuir la incidencia de sepsis. Si la displasia, bueno, los pacientes con restricción tienen más displasia, pero una vez que tienen displasia, tienen un mayor consumo para reparar las lesiones y para generar nuevo tejido. Entonces, si nuestros pacientes son madurados, si las estrategias ventilatorias son adecuadas, si están normoxémicos para evitar estrés oxidativo, evitamos el volutrauma, nuestros pacientes van a crecer mejor. O sea que hay un montón de medidas no nutricionales que van a disminuir el pronóstico en cuanto a crecimiento de nuestros pacientes y obviamente también el pronóstico vital de estos pacientes. También hoy sabemos, hace mucho que sabemos, que la enterocolitis necrotizante disminuye su incidencia si alimentamos a los niños con leche humana. Entonces, todos los esfuerzos en las unidades deben ser puestos en lograr que muy precozmente los pacientes acceden a leche humana. Entonces, podemos disminuir los factores de riesgo para restricción del crecimiento. Bien, y implementando siempre el mejor cuidado nutricional que esté basado en la evidencia. Bueno, esto también forma parte de ese trabajo hecho hace muchos años, donde calculábamos los déficits de calorías y de proteínas diariamente, como les comenté. Lo que veíamos era que pequeños déficits diarios, pequeños déficits diarios, acá arriba, de calorías y de proteínas, se asocian en forma acumulada con grandes déficits. Estos grandes déficits se asocian con menor peso, menor talla y menor circunferencia craneana a las 40 semanas. Entonces, una evaluación cotidiana de los aportes nutricionales es una estrategia válida para disminuir la restricción del crecimiento extrauterino. Bueno, también vimos que el uso de leche humana disminuye en forma dosis dependiente la sepsis. Nosotros hicimos un trabajo en pacientes alimentados exclusivamente con leche humana, de su propia madre y de fórmula. Y vimos que hay una relación dosis-respuesta, que a mayor cantidad de leche humana de su propia madre, el riesgo de sepsis es significativamente menor. Y que había un número clausus, podríamos decir, un número mínimo de leche humana fresca, no procesada, de su propia madre, que es 49-50 mililitros, que es imprescindible para disminuir la incidencia de sepsis. Bien, lo mismo pasa con displasia broncopulmonar, que si bien la leche humana disminuye la incidencia de sepsis, esta es otra población, en realidad es un análisis secundario de los resultados de la anatomía patológica que se sacaron los datos de ahí, porque queríamos ver si displasia y coriamnionitis se relacionaban, y después en realidad quisimos ver qué había pasado con la nutrición, y también vimos que estos pacientes, la leche humana fresca, la leche humana de su propia madre, disminuye, esto fue visto en el multivariado, se mantenía el efecto, la incidencia de displasia broncopulmonar. Entonces, cuando hablamos de estrategias para disminuir las comorbilidades, aunque no siempre la restricción del crecimiento, hay un efecto paradojal de la leche humana que incluso creciendo algo menos que con las fórmulas, el resultado en salud a largo plazo es mejor. Entonces, leche humana, menos NEC, menos sepsis, menos retinopatía del prematuro, menos displasia, menos intolerancia alimentaria y menos deterioro del desarrollo neurológico. Entonces, la leche humana, y en lo posible leche humana de su propia madre, es una estrategia fundamental para implementar en las unidades de cuidados intensivos. Bueno, también tenemos que pensar en que la restricción del crecimiento extrauterino se
acompaña de alteraciones en el metaboloma, o sea, qué pasa en el proceso de la inflamación. Y también variables metabólicas inflamatorias que han sido evaluadas en un grupo con restricción de crecimiento y en un prematuros y en un grupo sin, hay significativamente mayor colesterol, mayor interleuquina, mayor presión arterial sistólica, que eso vamos a hablar. O sea que la restricción del crecimiento también tiene asociación con alteraciones metabólicas. Pero no es solo eso. El corazón de un paciente prematuro es diferente al corazón, estructuralmente, morfológicamente, al corazón de un recién nacido de término sano. Se parece mucho más al corazón de un recién nacido de término con una importante restricción del crecimiento. O sea, las cavidades ventriculares son más pequeñas porque tienen mayor masa ventricular. Tanto sea por valor absoluto como por relacionando la masa del ventrículo izquierdo con el índice de superficie. Cuando más prematuro fue su nacimiento, mayor va a ser su masa ventricular izquierda. Esta remodelación, esta alteración morfológica del corazón, se asocia con mayor riesgo de incidentes cardiovasculares, con hipertensión, con reducción a la tolerancia al esfuerzo y con una menor expectativa de vida. Los prematuros, y más aún si tienen una restricción del crecimiento, tienen una menor expectativa de vida. Esta, según la edad gestacional, según tengan restricción o no, varía cuántos años menos de esperanza de vida tiene. Otro tema es que estos pacientes que tienen una alteración de la masa muscular tienen una menor tolerancia al ejercicio, que se expresa por una recuperación más tardía, necesitan más tiempo para recuperar la frecuencia cardíaca basal después del ejercicio en adultos jóvenes que fueron prematuros, y más aún si aparte de la prematurez tuvieron una restricción del crecimiento. Sin embargo, ya sabemos que pasan otras cosas con el corazón. Las arterias son menos distensibles, son más rígidas. Hay alteraciones en la pared. Las presiones sistólica y diastólica son mayores. Hay mayor riesgo, como dijimos, de enfermedad cardiovascular y de tolerancia al ejercicio. Pero también tenemos mecanismos que permiten proteger. O sea, tenemos posibilidad de prevenir o de disminuir el riesgo. Uno de ellos es fundamentalmente la leche humana, que actuando a partir del factor de crecimiento vascular endotelial va a producir una vasculoangiogénesis más adecuada, va a mejorar también a nivel pulmonar la alveolización, va a reducir las presiones de los ventrículos y la tensión arterial, y va a mitigar la disfunción del ventrículo derecho. Bueno, no vamos a hablar mucho de los mecanismos, si quieren en las preguntas los charlamos. La otra cuestión es que el riñón también va a verse afectado, y el riesgo de una afectación renal es hipertensión. El desarrollo del riñón termina durante la etapa intrauterina a las 34 o 36 semanas. Cuando un paciente nace prematuro, la nefrogénesis no se corta con el nacimiento, continúa por más o menos 40 días después del nacimiento. Bueno, si este chico nació a las 34 semanas, puede ser que su riñón se desarrolle parecido. No es así, pero tiene más posibilidades. Si nació a las 24 o 25 semanas, la cantidad de nefronas que va a tener son muchos menos. Esta entidad, que se denomina oligonefrolia, implica que nuestros pacientes tienen un número final de nefronas menor dependiendo de la edad gestacional, pero del entorno intrauterino también. Muchas de las situaciones en las unidades de cuidados intensivos producen daño renal. Manejamos diuréticos, que a un riñón que de por sí es un riñón hiperfiltrador le aumentaría, por no sé si la filtración, pero seguro la excreción de agua libre. Hay antibióticos nefrotóxicos, diuréticos también. Usamos medicaciones para tratar condiciones y situaciones que las debemos tratar, pero que sin duda aumentan el riesgo de fallo renal. Aunque sea transitorio ese fallo renal, es una marca más
para tener enfermedad renal terminal en otros momentos de la vida. Entonces, si a todo eso le ponemos restricción de crecimiento extrauterino, tenemos deficiencia de micronutrientes, falta hierro, la madre tiene una diabetes gestacional, hay una coriomionitis y hay una exposición pre o postnatal a los glucocorticoides que ya sabemos que aumentan la maduración, pero también impactan en el crecimiento. Nadie está diciendo que no hay que dar corticoides prenatales. Por supuesto hay que darles y hay que asegurar al 100% de los pacientes que los reciban, pero todo hay que usarlo en tiempo y en forma. Entonces, vamos a tener menos nefronas, una filtración glomerular aumentada, o sea, cada nefrona es lo que se llama aumento de la filtración glomerular de la nefrona única. Cada una de todas las nefronas tiene un aumento de la tasa de filtración glomerular. La presión arterial intrarenal también puede aumentarse. ¿Para qué? Para asegurar una natriuresis adecuada. Esta hipertensión glomerular va a producir finalmente un agrandamiento del glomérulo, pero también va a producir alteraciones en los túbulos. Y esta hipertrofia renal va a llevar a la glomerulosclerosis y a la lesión renal posteriormente. Entonces, este año, hace muy poquito, Ordóñez y Díaz comunicaron una población no muy grande, pero muy bien seguida, de pacientes nacidos durante todos en el mismo tiempo, todos recibieron la misma atención, las normas de cuidado fueron iguales, a veces si yo comparo un paciente nacido hoy con otro que nació hace 10 años, donde trabajábamos totalmente distinto, nunca sabemos qué es qué. Entonces, pacientes prematuros, los barra negra, con y sin restricción, y con un grupo control de recién nacidos de términos vivos, que la cantidad de pacientes prematuros con restricción que tenían presión arterial normal era significativamente menor que aquellos sin restricción o de término. Y, obviamente, los que tenían hipertensión era significativamente mayor en el grupo de prematuros con restricción del crecimiento que en el grupo de prematuros que no habían tenido restricción del crecimiento postnatal. O sea que tenemos enfermedad cardiovascular, tenemos alteraciones del neurodesarrollo, tenemos hipertensión. O sea, que en un momento, y en un país como el nuestro, que el 78% de los fallecimientos se asocian con enfermedades crónicas no transmisibles, nosotros tenemos una población de altísimo riesgo, donde cotidianamente vamos a tener que discutir cuál es la mejor estrategia para disminuir el riesgo. Son muchos prematuros, cada vez sobreviven más, todos los años se suman a los que nacieron el año anterior. Si hoy nacen 7.000, el año que viene son 14.000 y en 10 años son 70.000. O sea, ojo, que la población acumulada es enorme. Bien, y en este mismo grupo de pacientes que nosotros teníamos registrado los déficits de calorías y proteínas cuando cumplieron 11 años de edad, la doctora Casale, la doctora Conti, la doctora Aspres y todo un grupo, Ricardo Nieto, los volvimos a citar y los volvimos a evaluar. ¿Y qué es lo que vimos? Que la tensión arterial era más alta en aquella población que tenía un déficit de calorías y de proteínas. Lo interesante es que el déficit de calorías se asociaba con la presión arterial sistólica y el de proteínas con la diastólica, pero sí era significativamente mayor. En principio, eran población de riesgo. A medida que aumentaba el déficit, aumentaba la cantidad de pacientes con hipertensión, que eran muy pocos en esta población, pero cada vez eran más los pacientes que estaban en los percentilos más altos de tensión arterial. Si a eso le agregamos el riesgo que estos pacientes pueden tener de obesidad, de alteraciones cardiovasculares, arteriales y morfológicas del corazón, vemos que el riesgo es enorme. Bueno, hasta ahora hemos hablado de muchas cosas, pero lo que no hemos hablado es de cómo definir la restricción del crecimiento extrauterino, que tampoco es fácil y que hay algunas contradicciones. Bueno, en muchos estudios, la restricción del crecimiento extrauterino se definió como parámetros de crecimiento, peso, talla, perímetro cefálico, menores al percentilo 10. ¿Qué viene a ser una puntuación del score Z más o menos de menos 1,28? Esto para la edad corregida alta. Otros
postulan que hay que definirlo en función del puntaje o del score Z, entre el nacimiento y el alta. O sea, ¿qué ha pasado entre dos puntos? El tema es que si solamente lo definimos como percentilo 10 menor al percentilo 10, ¿qué pasa con un paciente que nació en el percentilo 75 y egresa de la unidad apenas por arriba del percentilo 10? Ese paciente, con la primera definición, es un paciente que egresa con un peso adecuado para la edad gestacional. Y si nosotros pensamos el proceso biológico por el cual disminuyó de peso en forma tan importante de un percentilo 75 al 25, entendemos claramente que ese paciente también tiene un alto riesgo. Entonces, es más adecuado quizás hablar de reducción en el score Z. El otro tema es que los chicos prematuros, tanto que nazcan con peso adecuado o que hubieran nacido con bajo peso, pueden igual desnutrirse. Un chico puede ser de peso adecuado y egresar con una restricción, puede ser de bajo peso y egresar con una restricción, o puede ser de bajo peso y egresar con un crecimiento adecuado. O sea, hay muchas posibilidades de entrecruzamiento. Bien, entonces, ¿cómo evaluamos? Entonces tenemos dos grupos para ver las definiciones. Las definiciones actuales las podemos clasificar en forma transversal, es un peso en un momento dado. El corte puede ser el percentilo 10, puede ser el 3, puede ser el que cada uno quiere. O podemos, como dijimos recién, evaluarlo longitudinalmente, es una pérdida de más de 1 o 2 desvíos estándar. Eso también hay que definirlo. Yo creo que hay que definirlo no para cada unidad, sino para todas las unidades, porque en realidad tenemos que tener iguales definiciones para poder comparar nuestros datos. Entonces, si tenemos que tener iguales definiciones para comparar nuestros datos, también tenemos que tener iguales instrumentos. Y yo le voy a pedir a Coti, porque lo maneja mucho mejor que yo, porque la Cerdá es un centro colaborador del Instituto de Perinatología de Oxford, y Coti y Ricardo son los nexos del hospital y los que están trabajando en el proyecto Intergrowth desde hace bastante tiempo, que explique por qué, si es lo que ella piensa, pero bueno, por qué hay que usar Intergrowth y no otras curvas, cuáles son las ventajas que tiene. Bueno, el otro tema es cuál es el tiempo T. Entonces, hay 4 tiempos que han sido considerados. Todos presentan ventajas y desventajas, no es fácil elegir. Por ejemplo, el momento del alta. Primer problema. Las diferentes unidades dan de alta a los pacientes en diferentes momentos. En realidad, los pacientes que tienen situaciones socioeconómicas más desfavorables, y sobre todo en invierno, por lo menos en mi hospital, suelen irse de alta más tardíamente. Pacientes que van a lugares y a casas con todas las mejores condiciones ambientales probablemente se puedan ir. Entonces, probablemente podemos llegar a tener hasta 4 o más semanas de diferencia, y entonces estamos comparando pacientes distintos. ¿Qué ventaja tiene? En realidad, la ventaja es subjetiva, pero no es menor. El alta es un proxy de estabilidad clínica del paciente, ya sea con secuela o sin secuela, con deterioro o sin deterioro, pero implica un cierto grado de equilibrio clínico. Después, otros 2 momentos es 36 o 40 semanas. Acá lo que más influye es la edad gestacional al nacer. Un paciente de 34 semanas que se va de alta a las 36 semanas, que ha perdido el 10% del peso como adaptación fisiológica a la vida extrauterina, se puede ir de alta con un valor de peso muy parecido al que nació. Y eso de ninguna manera podría asumirse como desnutrición, sino que este chico realizó satisfactoriamente su adaptación en cuanto a agua y electrolitos se refiere, en contracción del espacio extracelular, que es necesaria para garantizar una menor cantidad de secuelas, para proteger al paciente. Es una adaptación fisiológica e imprescindible.
Y un paciente que nació a las 26 semanas, a las 40 semanas, tiene 14 semanas, ha tenido tiempo de enfermarse, de recuperarse y de empezar a crecer. El otro tema es que cuando yo hablo de en edades gestacionales como tiempo T para evaluar la restricción, tengo que saber que la edad gestacional es confiable. Si hay muchos embarazos no controlados o hay primeros controles tardíos, se pierde la fiabilidad de la edad gestacional. 28 días de vida postnatal es interesante porque implica el fin de la etapa neonatal. No depende de la edad gestacional al nacer. Es equidistante desde el nacimiento para todos los recién nacidos. Esto es bueno y es una trampa. Es bueno porque unifica un criterio, es una trampa, porque los riesgos son diferentes a las 30, a las 28, a las 26 o a las 24. Y, obviamente, los prematuros tardíos, un chico que nació a las 36 semanas, seguramente se ha ido antes a su casa, y entonces los registros del total de la población van a ser incompletos. Entonces, es un tema que hay que pensar. Yo creo que el CEFEN, el Comité de Crecimiento, tendrán que pensar, el Ministerio también, tendrá que pensar cuál es el mejor momento para evaluar. Bien, hay que ir para adelante y no para atrás. Bueno, entonces, lo transversal no considera lo que sucedió entre dos lugares, lo longitudinal refleja los cambios desde el nacimiento, el valor de corte hay que elegirlo, y hay que normalizar la definición para ser usado en todas las unidades, porque esto nos va a permitir, a nivel poblacional, que es sumamente importante, identificar cuáles son los factores de riesgo de resultados auxológicos o neurológicos negativos a largo plazo, o sea, cómo crece y cómo le va. Bueno, entonces, uno sugeriría una definición longitudinal, porque aparte la bibliografía, ya lo vimos nosotros en nuestros propios trabajos, como predice el crecimiento a los 24 y 30 meses, pero también predice las pacientes que tienen un riesgo de tener un bajo perímetro cefálico. Y esto es importante de predecir porque el crecimiento del perímetro cefálico es una medida indirecta del crecimiento del cerebro. Y se asocia no el valor absoluto, sino el crecimiento desde el valor que tiene al valor en el momento de la evaluación con mejor desarrollo neurológico. Como si fuera poco, estos pacientes también tienen complicaciones metabólicas como consecuencia de la restricción de crecimiento intrauterino y extrauterino. Los mecanismos involucrados son muy parecidos aquí también a los de los recién nacidos de término con restricción severa. Ahora, si a esa anoxa, que es la restricción severa, le sigue un crecimiento compensatorio postnatal alejado, después de los 2 años, después del año y medio, tema que hay que definir, el riesgo de tener enfermedad metabólica es mucho mayor. O sea, ante una deprivación, una compensación tardía del crecimiento va a aumentar el riesgo, es un segundo golpe de modificación, es un segundo golpe de adaptación funcional que va a aumentar el riesgo de enfermedad metabólica. ¿Qué es lo que está involucrado en estas alteraciones metabólicas? La desregulación del apetito es una constante, hay una alteración del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, obviamente las modificaciones genéticas, y el microbioma acá, más que un rol potencial, juega un rol real. También, producto de la restricción, hay una disminución de la masa de células pancreáticas, pero también de las células musculares. Si hay menos músculo, hay menos capacidad de captar glucosa, va a haber va a haber todos los problemas de regulación de la insulina, va a haber estrés oxidativo y también modificaciones genéticas, y ya hablamos de la remodelación vascular, nombramos al estrés oxidativo y nuevamente modificaciones epigenéticas. Entonces, los pacientes con restricción del crecimiento tienen riesgo de obesidad, de diabetes y de enfermedad vascular por mecanismos ya conocidos. Si estos pacientes tienen un segundo golpe, continúa su desarrollo en un ambiente extra
uterino alejado adverso, como es enfrentarse a un exceso de azúcares, de grasa, de sal, en periodos durante la infancia, el riesgo de obesidad, diabetes y enfermedad vascular es mayor aún. Y recordemos en qué contexto mundial ocurren estos riesgos, el momento donde la obesidad, la diabetes y la enfermedad cardiovascular están siendo consideradas como enfermedades epidémicas. Entonces, someter a pacientes que ya por su historia prenatal o postnatal tienen un riesgo, un aumento mayor del riesgo, entonces los pediatras tenemos que pensar qué es lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes. Entonces, ya lo dije, me adelanté, pero también tenemos que decir que el catch-up, o ese crecimiento compensador, o ganar percentilos aceleradamente para recanalizar el crecimiento, entre el nacimiento y 18 meses de edad, pareciera no tener efecto sobre presión y síndrome metabólico. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para prevenir los efectos adversos de la restricción del crecimiento? Tratar de que nuestros pacientes tengan un crecimiento adecuado. Entonces, evitaríamos los riesgos de exponernos a la necesidad de catch-up. Bien, y esto ya lo sabemos todo, pero nunca está de más repetirlo, que el crecimiento durante la infancia tardía, el crecimiento compensador o el crecimiento excesivo, la obesidad, el sobrepeso, es un determinante importante de alteraciones metabólicas. Bien, entonces, voy a tomar un poco de agua. Tenemos recomendaciones, sin embargo, y esto no pasa acá, esto es un análisis hecho por el doctor Lapillón en el año 2011, donde veía qué pasa con las recomendaciones. El día de iniciación se cumplían en el 63%, la dosis inicial ni siquiera en el 40%, la dosis a la que había que llegar, sí, se llegaba en el 91%, con glucosa se empezaba con una dosis inicial inadecuada, la dosis objetivo se llegaba en el 63% y se iniciaba precozmente. Con los lípidos la dosis inicial era muy baja, no se arribaba a la dosis deseada y finalmente la consecuencia de todo esto era un ingreso calórico deficiente. Entonces esto implica restricción del crecimiento. Se analizó por distintos países, más o menos las respuestas eran diferentes. Los latinos tenían menor aceptación de las recomendaciones que los ingleses y los alemanes. Pero entonces, otro tema es, ¿por qué habiendo recomendaciones estas no se cumplen? Merecen reflexiones. Tenemos que darle proteínas a nuestros pacientes, ¿desde cuándo? Desde que nacen. Estos pacientes las reciben en forma constante durante toda la gestación. No hay nada, no hay ningún motivo, no hay ninguna excusa para suspenderlas. La nutrición parenteral total debe comenzar inmediatamente después del nacimiento, en una cantidad suficiente que evite el catabolismo proteico. Si yo le doy 1 gramo por kilo por día, y esto ya hace 17 años Patti Turin lo describió, nuestros pacientes tienen balance negativo de nitrógeno, tienen riesgo de presentar un síndrome catabólico. Entonces, para tener un balance positivo hay que llegar a las dosis recomendadas y hoy sabemos que podemos empezar con la dosis objetivo muy precozmente. El balance aumenta en función de la ingesta, o sea, más balance de nitrógeno, más síntesis de proteína, cuando tengamos mejor aporte. Bueno, recordemos, si queremos pensar cuántos aminoácidos se necesita, cuánto recibe el feto al final de la gestación, entre 3,1 y 4,5. Entonces, por ahí debemos hablar. Bueno, esto es una revisión que hizo la doctora Valverde y la doctora García sobre las recomendaciones de EFGAN del año 2018 que tuvieron la gentileza de PES. Entonces, iniciar el primer día con al menos 1,5. Eso es para evitar el catabolismo. Pero a partir del segundo día debe estar entre 2,5 y 3,5, que 3,5 para parenteral, yo no me voy a referir a enteral, salvo algunos comentarios sobre leche humana, porque hace unos días Débora Sabatelli hizo un análisis muy bueno, entonces no vale la pena repetir conceptos. Proteínas con calorías, no hay posibilidad de utilización de las proteínas si no doy calorías. ¿Qué pasa si no doy calorías? La proteína se oxida porque se utiliza como sustrato energético.
Y esto es importante porque nos estábamos pasando de rosca, no más de 3,5 gramos por kilo de día para nutrición parenteral. Enteral es otra cosa, es otra cifra, es otro aporte. Y los aportes mayores deben estar limitados solo para ensayos clínicos aleatorizados. Bueno, es normal que tengamos deficiencia de proteína, entonces si tenemos deficiencia de proteína, menos masa muscular, resistencia a la insulina, agravado por cachaptatomía, el famoso segundo golpe. El otro tema es que nuestras fórmulas de aminoácidos no fueron pensados para nuestra población. Si bien muchos dicen que las composiciones fueron diseñadas para imitar el perfil de la proteína de leche humana, es cierto, de la leche humana madura, o de la sangre del cordón, es cierto, del recién nacido de término, hay muchísimas limitaciones relacionadas con la solubilidad por la estabilidad de los aminoácidos. Y fundamentalmente con la cantidad de aminoácidos condicionalmente esenciales en prematuros, o sea, aminoácidos que yo y el vecino puedo sintetizar perfectamente, pero que un prematuro no. Un paciente pediátrico, un niño, un adolescente, pero el recién nacido necesita que le demos los esenciales y los condicionalmente esenciales. Lo que sí es cierto que si manejamos en más y menos de 3 en este estudio, la mortalidad no se afecta al dar más aminoácidos, reduce la incidencia de restricción, mejora el neurodesarrollo, disminuye la ROP, pero no está tan claro qué pasa con roxepera, reduce el riesgo de hiperglucemia. Acuérdense que cuando yo no doy aminoácido, el riesgo de hiperglucemia es mayor. Una de las ventajas que tiene la nutrición parenteral precoz es que mejora la tolerancia a aportes más altos de glucosa, porque la glucosa entra en la célula, es utilizado como sustrato para la síntesis de proteína, etcétera, etcétera, pero entonces mejora. Ahora, si yo doy mucho aminoácidos, tengo el riesgo de un aumento de la urea, disminución del fósforo, la hipofosfatemia, hipercalcemia, hipocalemia como complicación potencial de las nuevas sugerencias, de las nuevas recomendaciones, eso y un hecho, y el riesgo de acidosis. Entonces, todavía no sabemos cuál es el aporte óptimo de aminoácidos. ¿Cuál es el efecto? De que depende del equilibrio calórico de la nutrición parenteral sobre el cerebro. ¿Qué aminoácidos, con qué cantidad de calorías tenemos que seguir pensando? Bien, otra cosa, simplemente que a medida que nuestro paciente va creciendo, sus requerimientos nutricionales son diferentes. No es lo mismo un paciente de 24 semanas que requiere como cerca de 4 gramos de aminoácidos totales, o un paciente a las 37 que va a necesitar por lo menos 1 gramo menos, o un paciente de término que necesita. Entonces, cuando yo tengo un paciente que nació a las 24 pero está a las 36, no le puedo seguir dando lo mismo. Pero tampoco le puedo dar a las 24 lo que requiere uno de 36. Entonces yo tengo que pensar cuáles son los requerimientos del paciente para darle el aporte que nos provea de los mejores beneficios con los menores efectos adversos. La glucosa tampoco es fácil. Nuestros pacientes tienen producción endógena de glucosa. En realidad, a lo largo del desarrollo se produce más glucosa y esta se correlaciona con el volumen cerebral. El volumen cerebral en relación al resto del cuerpo es mayor cuando más pequeños son. Entonces no extraña que en el prematuro sea mayor que en el recién nacido de término. De toda la glucosa consumida, el 95% lo consume el cerebro y no requiere insulina. Ahora, cuando damos grandes aportes del cerebro, el órgano que capta la glucemia sin necesidad de insulina va a acaparar toda la glucemia disponible, y esa es una, no todas. Hay muchas causas de las explicaciones de la hipoglucemia precoz. Y la hipoglucemia, incluso la hipoglucemia sintomática, y hablamos de hipoglucemia con menos de 45 miligramos por decilitro, se correlaciona con deterioro del neurodesarrollo. Bien. Incluso esto dura toda la vida. Mientras dormimos, que no hay aporte de glucosa, que no consumimos 2/3 de lo que producimos, lo consume el cerebro. Bueno, entonces, el otro problema es que durante el primer día, el mecanismo de la gluconeogénesis no opera. O sea, no opera en el feto,
porque recibe permanentemente una cantidad de glucosa en forma constante a través del cordón umbilical. Entonces tiene que haber todo un mecanismo de adaptación que demora no menos de un día para poder sintetizar glucosa a novo a partir de aminoácidos liberados por proteólisis. Es importante señalar, y me olvidé cuando hablábamos de los aminoácidos, que yo necesito todos los aminoácidos para que haya síntesis proteica. Si le doy 4 gramos de una fórmula de aminoácidos de muy mala calidad y le faltan 5 o 6, le dé lo que le dé, no va a haber síntesis proteica y va a haber catabolismo para mantener los valores plasmáticos estables. Entonces, ¿cuánto le damos de energía? 90 a 120 kilocalorías por día. La enfermedad crítica necesita un aumento. Tenemos que tener mucho cuidado cuando disminuimos la NPT y vamos aumentando la alimentación enteral, porque en ese momento se acumulan grandes déficits. Entonces, evitemos aportes excesivos de glucosa. Y la otra cuestión, que a diferencia de lo que pasa en poblaciones adultas, que el aporte alto de glucosa inhibe la proteólisis, o sea, el catabolismo proteico, no pasa lo mismo en el recién nacido. Lo voy a tener hipoglucémico y catabólico. Y la otra cosa es que si yo doy un exceso en el aporte de glucosa, voy a sobrepasar la capacidad de oxidación y de utilización de la glucosa, voy a convertirla en grasas, estas grasas se van a depositar, el depósito de las grasas en prematuros, incluso sin sobrepeso, es muy particular, hay un aumento de la grasa visceral, perivisceral, que se asocia también, o hay un aumento de la masa grasa central, que se asocia también con la enfermedad metabólica. Bueno, evitemos hiperglucemia, y esto simplemente que hiperglucemia es mayor de 145 miligramos por decilitro. Valores más altos se asocian con sepsis por alteración en la función de los neutrófilos, macrófagos, etcétera, etcétera. Se asocia con retinopatía de la prematurez. Y cuando hay más de 180 debemos tratar. Primero bajando el aporte, hasta no menos de 4. Después de 4 ya no podemos seguir bajando. El otro tema es que muchas veces nos vemos obligados a utilizar insulina, pero no es muy efectiva, demora bastante, vamos aumentando los valores de insulina y la cantidad que damos, y cuando esta empieza a funcionar es tanta la cantidad que terminamos en hipoglucemias importantes. Una sola medición menos de 18 hay que intervenir, 2 menores de 36 o una menor de 45 con signos clínicos. Bueno, vamos a ir adelantando un poco. La glucosa no puede ser la única fuente de energía. Los lípidos, tienen que darse en cantidades necesarias para evitar el déficit de ácidos grasos esenciales, pero también porque es una buena cantidad de energía, lípidos al 20%, en volúmenes reducidos y con baja osmolaridad. Si damos pocos lípidos, también tenemos alteraciones en el neurodesarrollo. Pero cuando suplementamos tenemos que hacer una suplementación adecuada. Si solo lo damos DHA, pero no damos los ácidos grasos esenciales que hacen falta, podemos estar en problemas. La relación pareciera ser que óptima es 66-33 glucosa-lípidos. Hay problemas con los fitoesteroles, o sea que tenemos que usar las mejores emulsiones disponibles como forma de prevenir o de tratar, una vez que se ha instalado, la enfermedad hepática relacionada con la alimentación parenteral. Tiene que estar protegida de la luz, pero todo. No es que la bolsa arriba y la tubuladura no, todo. Sino es un aumento del estrés oxidativo importante. Lípidos al 20%, no heparina, carnitina solo en pacientes particulares que estén más de 4 semanas en NPT. Acuérdense que los pacientes sépticos requieren control más frecuente de triglicéridos y ajuste de casos de dosis en caso de hiperlipidemia. Y el otro tema son pacientes con trombocitopenia grave, que no la podemos explicar, que puede ser una consecuencia de la hipertrigliceridemia. O sea que en pacientes con trombocitopenia no explicable estamos obligados a reducir las dosis. Obviamente todo esto implica hacer un monitoreo hematológico frecuente. Obviamente no nos podemos olvidar de los micronutrientes, porque todo esto nos ayuda a lograr nuestro objetivo. Ya vimos en la primera diapositiva, ya vimos lo que pasa a lo largo de tiempo, que es proporcionar nutrientes para lograr el crecimiento y la composición corporal del feto sano y normal.
hay que definirlo, de la misma edad gestacional en términos de peso, longitud corporal, tamaño de los órganos, componentes de los tejidos, incluido el número de células y estructuras. En realidad yo creo que esta definición la tendríamos que tachar, porque es solo posible en muy pocos pacientes. Entonces tendríamos que repensar cuál es la forma en que nuestros pacientes pueden crecer. No sé si Coti después hará alguna reflexión sobre esto, porque esto es lo que postula la gente del Centro de Perinatología de Oxford, plantea que los prematuros y los fetos son entidades biológicas diferentes, tienen nutrición y metabolismo diferente, la nutrición intrauterina y la nutrición al nacer no tienen nada que ver, ni en sustratos, ni en forma, ni en tiempo, ni en dosis. Lo que controla el crecimiento en el feto y en el recién nacido no es lo mismo. Obviamente los patrones de crecimiento tampoco, y como fetos no crecen generalmente. También es interesante que las unidades puedan identificar, los pacientes con riesgo aumentado de restricción del crecimiento exuterino. En diferentes momentos los riesgos son otros. Si después de la segunda semana no ha terminado el descenso de peso, acordémonos que el descenso de peso que queremos en nuestros pacientes, incluso en los muy prematuros, es 10%. Eso es muy prematuro que baje el 15, el 16, el 18, no. Absolutamente no. Queremos que baje un 10%. Si no recupero el peso el día de 28, estamos en una situación bastante complicada. Si en menores de 1 kilo, menores de 32 semanas, a los 28 días le pasa que la velocidad de crecimiento es baja, que aumentan los déficits, que tiene signos de colestasis, de hipofosfatemia, una prealbúmina baja, una albúmina baja, estamos en serios problemas. Y si tiene cualquiera de las comorbilidades más frecuentes en las neonatologías, va a haber también un impacto sobre la posibilidad de crecer. Y en cualquier momento, cuando el sustrato que utilizamos no es el adecuado. El sustrato adecuado es la leche humana de su propia madre en primer lugar. La leche humana donada, pero como una forma para seguir trabajando, esa madre puede alimentar a su hijo con su propia leche y se vaya de alta con su propia alimentación, y luego, y en última instancia, las fórmulas. Entonces, para prevenir las enfermedades, leche humana. Ya vimos, menos ROM, menos intolerancia, menos todos. Y los niños y jóvenes que nacieron prematuros y que fueron alimentados con leche de su madre son menos susceptibles posteriormente, durante la vida, a padecer infecciones, a padecer trastornos metabólicos, y la información no es tan convincente, es muy difícil evaluar leche humana fresca con leche humana de banco, porque no podemos hacer un estudio clínico aleatorizado dándole a uno solo leche de banco, aunque su madre tenga leche, y al otro dándole solo leche humana, o no incluirlo. Bueno, entonces, el otro problema es que muchas de las intervenciones que nosotros tenemos en las unidades de cuidados intensivos, y ya me voy acercando al final, tienen efectos adversos sobre el metabolismo y el crecimiento. Catecolaminas que inhiben la producción de insulina, obviamente ya sabemos cuál es el problema. Corticoides que promueven el catabolismo. Diuréticos, ahora que damos altas proteínas, que tenemos hipofosfatemia, que tenemos hipercalcemia, que tenemos hipocalemia, encima agregar más trastornos mediante la excreción de calcio, fósforo y sodio no es nada bueno. Los antibióticos alteran el microbioma intestinal, o sea, vamos a tener un microbioma intestinal anormal. Esto va a condicionar la digestión, eso va a condicionar la cantidad de aportes, va a condicionar la absorción de nutrientes y va a aumentar el riesgo de NEC. Ahora, ¿esto quiere decir que no tenemos que dar catecolaminas, que no tenemos que dar corticoides, diuréticos, antibióticos? No. Que los tenemos que dar cuando hace falta, que tenemos que monitorear muy bien el efecto, que tenemos que suspenderlo cuando no los necesitamos. Si yo nace un chico que tiene una sospecha de sepsis y le doy antibiótico, a las 48 horas, si no la confirmé mediante un cultivo, la tengo que sacar. Los diuréticos, en realidad, se da como agua bendita. Tienen indicaciones muy concretas. Quizás la única indicación basada en la evidencia es la insuficiencia cardíaca congestiva, es la hipervolemia. En la insuficiencia renal oligoanúrica, dar diuréticos ¿sirve para qué? Sirve para aumentar el clearance de agua libre, pero no tiene ningún impacto sobre el filtrado glomerular. Nos quedamos todos muy tranquilitos porque el paciente hace pis, pero no le sirve para nada porque el riesgo es exactamente el mismo. Y las complicaciones y los efectos adversos, los corticoides hay que darlos prenatalmente, hay que darlos postnatalmente,
cuándo hace falta, cuándo está indicado, de la forma que está normatizado. Bien. Y las nuevas recomendaciones tienen consecuencias biológicas no deseables, fundamentalmente acidosis hiperclorémica, por el aumento de la cantidad de aminoácidos, y por las sales que damos, que tienen de sodio, de potasio, de fósforo, que tienen cloro. En realidad los aminoácidos tienen que ver más con la acidosis no hiperclorémica, y las sales con la hiperclorémica. ¿Qué podemos hacer? Yo veo en el pase de sala muchas veces cuando uno pregunta el ionograma, dice, tiene tanto de sodio y tiene tanto de potasio. Tiene un pH de 7, 18 y nadie sabe por qué, y entonces buscamos, vemos, hacemos, y muchas veces no nos fijamos en el cloro. Y este paciente ha recibido el exceso de cloro en las sales que recibe habitualmente. Entonces tenemos que cambiarlo por otra cuestión. Acetato, carbonato, etc. Hay otras sales que nos permiten disminuir la cantidad de cloro que ingresa. Y la acidosis no hiperclorémica, que tiene directa relación con la cantidad de aminoácidos que damos, y a veces si esta situación de acidosis no se puede explicar por otro lado, tendríamos que pensar en un manejo, por lo menos por 12 o 24 horas, de disminuir lo menos posible la cantidad de aminoácidos para disminuir la excreción de amoníaco en un paciente que por otro lado tiene una médula hiposmolar, con lo cual no le va a resultar tan fácil. Bueno, pero cuando nuestro paciente se va de la UCI, el problema no terminó. Necesita atención prolongada después del alta. ¿Hasta cuándo? Hasta la edad adulta. Enfocada obviamente en el neurodesarrollo, enfocado en el crecimiento, pero también hay que detectar marcadores precoces, clínicos y bioquímicos de riesgo de enfermedades no transmisibles. Esa no me di cuenta de cambiarla, Coti. Entonces, hay que informar los riesgos, las estrategias. Los padres deben saber que la calidad de vida y lo que se haga en la vida de estos pacientes, deben saber cómo comer, cómo hacer deporte, el tema de pantallas, etcétera, etcétera. Y otra cosa que debemos entender, y porque está perfectamente estudiado, es que la prevención de las enfermedades no transmisibles en la etapa perinatal es costo efectivo. Eso está clarísimo. Yo había puesto, estas ya son las 2 o 3 últimas diapositivas, una lista de todo lo que había que hacer, y encontré el programa de UNICEF de orientación para la prevención de enfermedades no transmisibles en la vida temprana, con respecto a ingesta de sal, grasas saturadas, azúcares, estilo de vida, completísimo, la gente de seguimiento lo sabe perfectamente, pero que tiene que beneficiar a los pacientes con riesgo, pero el 100% de los pacientes en edad pediátrica. Y lo que queda claro que es identificar una política basada en factores de riesgo nos permite prevención. Prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria es mucho más efectiva en la reducción de la carga de enfermedad que la secundaria o la terciaria. Y el momento oportuno es lo periconcepcional. Entonces nosotros tenemos que comprender que la carga de enfermedades no transmisibles puede y debe abordarse mediante la prevención temprana, enfocada en la maternidad y en la infancia. Y no por medio de, o también, pero no exclusivamente, como se ha hecho durante mucho tiempo, intervenciones preventivas dirigidas a la población adulta, que son mucho más caras y mucho menos efectivas. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, podemos de vuelta darme pantalla, ¿es posible? Y... Ahora vamos, Ale. Santi, ahí. Oh, acá estamos. Ahí estás. Bueno, Bueno, muy bien. muchísimas gracias, Ale. Muchísimas No, gracias. La verdad es que estuvo buenísimo. Espero que todos la hayan disfrutado. La verdad es que cuando repasamos estos temas de nuestro trabajo diario, lo que a mí me impresiona es que lo que hacemos todos los días tiene una importancia tremenda, porque, como podemos ver, la nutrición es como el paradigma de ejemplo, ¿no? Pero todas las prácticas, todas tienen un impacto tremendo en la vida adulta, o sea que estamos en nuestras manos, en nuestras prácticas, está mucho de lo que nos pasa después como sociedad en cuanto a la salud de nuestra comunidad. Así que es súper importante. Ya está viendo algunas preguntas que yo te las voy a pasar a leer. Sí, dale, profesora, Sí. No, antes de que me hagas las preguntas, Sí, no te vas a sí, escapar. sí. No, me parece importante
todavía no se ha logrado algo que para mí sería un avance fundamental en la evaluación nutricional de nuestros pacientes, que es adoptar como tablas, con un estándar de crecimiento como es Intergrowth. Entonces, Sí. el tema de tener una curva para la etapa prenatal, postnatal, que enganche, bueno, ¿por qué vos sugerís o pensás, yo también, pero vos trabajás en eso, que hay que cambiar las curvas y usar Intergrowth? Sí, yo cuando empecé a estudiar este tema, la verdad es que a mí me interpela un poco lo que el doctor Villar, como vos bien mostraste, plantea. La pregunta, ¿nuestros pacientes prematuros tienen que crecer realmente como fetos? Esa es la primera pregunta. Sabiendo que los fetos crecen en un medio que es totalmente distinto a lo que ocurre luego de nacer. Lo ideal es nacer de término, pero si le toca nacer prematuro, se tiene que enfrentar con un medio que es totalmente distinto al que debería tener a esa edad gestacional. Intraútero se nutre a través de la placenta y extrauterinamente tiene que establecer las digestiones, adaptarse a los aportes que nosotros le damos, establecer su microbioma, que no es un detalle menor, y tiene que enfrentarse también a un medio rico en oxígeno. El feto crece en un medio relativamente hipóxico y eso a nivel molecular cambia absolutamente, como sabemos, todo. Es un pequeño tema que tienen que enfrentar los prematuros. Entonces, ese es como el primer concepto. ¿Qué pretendemos nosotros del crecimiento de los prematuros? ¿Que crezcan realmente como fetos? Eso lo definió, vos lo mostraste en una diapositiva, en el trabajo de Ricardo, abajo estaba el concepto de la Academia Americana de Pediatría, que en el año 77 dijo que los prematuros tienen que crecer como fetos. Y a partir de ahí empiezan a surgir los instrumentos para medir el crecimiento de los prematuros y en base a eso hacer las recomendaciones. Con respecto concretamente a qué instrumento usar, lo que habría que hacer es analizar un poco la metodología con la que están construidas las curvas, las distintas curvas, y ahí radica la enorme diferencia de lo que usamos actualmente, que son las curvas de Fenton, cómo fueron construidas esas curvas, y las de Intergrowth. Esto después podemos darle un espacio para la discusión amplia, pero en síntesis Fenton lo que hace es tomar una foto del peso de nacimiento, que el peso de nacimiento es una medida resumen de todo lo que ese feto hasta ser un prematuro tuvo que transcurrir. O sea, que el peso de nacimiento es una síntesis de esa trayectoria intrauterina. Pero probablemente no tenga que ver con lo que pase después por todo lo que Ale ya nos explicó. Y entonces las curvas de Fenton están armadas en base a ese dato, que es una medida resumen, y que además están construidas con pocos pacientes y en otra etapa de la neonatología, hace 20 años, donde todas las prácticas, no solo la nutrición, pero todas las demás, eran muy distintas a las actuales. Las curvas de Intergrowth están construidas de manera longitudinal, no estaban diseñadas, el trabajo no estuvo diseñado para prematuros, sino que juntaron, como hicieron con las curvas de OMS, una enorme cantidad de mujeres sanas de distintos lugares del mundo, a quienes siguieron el embarazo y luego que nacieron los bebés, siguieron el crecimiento, la trayectoria de crecimiento de los chicos y con eso armaron las curvas. En esa inmensa población de mujeres sanas, hubo muy pocas realmente que tuvieron prematuros. Y entonces esos prematuros son nacidos de mujeres en condiciones ideales, absolutamente sanas. Entonces, bueno, lo que se plantea con esas curvas es medir el crecimiento de un prematuro con respecto a otro prematuro, en lo posible, lo más, entre comillas, sano, o en las condiciones más ideales. Ese es un poco el planteo. Entonces, una curva lo hace transversalmente y la otra lo hace longitudinalmente. Y al hacerlo longitudinalmente, además, empalma por la metodología con la que están construidas con las de OMS. Lo cierto es que esto también, hay que decirlo, va muy bien para los prematuros mayores de 30 semanas. Para nuestros pacientes menores de 30, nuestros microprematuros, estas curvas todavía
le falta quizá robustecer un poco más la cifra de pacientes con las que fueron construidas. Hay información, pero la fortaleza está en los prematuros un poco más grandes. Ese es un poco el planteo. De todas maneras, falta definir qué es lo mejor, y algo que vos dijiste que es muy importante definir es el punto, a partir del cual queremos medir. Que no necesariamente tiene que ser o no solamente tendría que ser el peso de nacimiento. Yo le quería decir a Ruth, ¿qué tal? Una pregunta, no es Ruth que las curvas no sirven. Las de OMS sirven, obviamente. Ambas curvas, las de Fenton Interlock, después se empalman en diferentes edades postnatales con la curva de OMS y después hay que seguir con esa. La de Fenton no es que no sirve, sino que la forma de construcción permitió tener un estándar. Una simplemente nos dicen cómo crece. Fenton nos dice, y la otra nos dice cómo deben crecer. Entonces, lo que dijo Coti, comparamos con lo más normal posible que la prematuridad pueda ser. Esa es la ventaja que tiene, es un estándar de crecimiento. Ahora, si usás Fenton, obviamente vas a trabajar bien, no hay ningún problema. Ahora, se cayó la computadora, qué típico. Ahora, Interlock da una información más valiosa. Otra ventaja que la puedes usar desde el comienzo de la gestación, diciendo después si aquí valoras el crecimiento fetal y el neonatal, con un mismo instrumento. Entonces, pero lo importante yo creo es que todo el país, todas las unidades y todo el mundo tenemos que usar la misma. Me parece que eso es lo primero. Después veamos cuál. Yo, si tengo que proponer, pero primero, yo creo que tanto maternidad e infancia y la SAP, CEFEN y crecimiento tienen que juntarse, ponerse de acuerdo y decir, señores, proponemos esto, rompemos todo lo otro que ha sido impreso en los últimos años, imprimimos nuevas para varones y mujeres, o ponemos en internet porque podemos sacar y usar las curvas electrónicamente y no hay que ir al papel, aunque tiene sus ventajas, y adelante. Bueno, Ale, te voy leyendo. Carmen Becchiarelli, Alejandro, excelente presentación, besos te manda. Daniela Satraño, excelente, Ale, pregunta sobre la glucemia, 46 para el recién nacido de pocos días. Parece estar bien, pero en los chicos de más días, los endocrinólogos sostienen que debería ser alrededor de 60. ¿Qué opinás? Yo estoy de acuerdo. En realidad, una cosa es la definición de normalidad y otra cosa es definir valores operativos. ¿Con qué valor yo voy a intervenir y con qué valor voy a actuar? Yo no propondría intervenir con valores menores de 60. Si bien es lo que yo quiero, es lo que yo deseo. Hay una zona gris, que no es lo mejor estar en eso, pero también aumentar el flujo tiene sus riesgos, indicar otras cuestiones, fundamentalmente aumentar el flujo. También algunos modifican lípidos, modifican toda la parenteral, la sacan, la ponen, aumentan el goteo de la parenteral. Entonces, cuando aumento el goteo de la parenteral para corregir la glucosa, aumento los aminoácidos, aumento el sodio, aumento los lípidos, aumento todo. Entonces, me parece razonable como valor operativo. Normalidad, estoy totalmente de acuerdo. Incluso 36 asintomáticos en las primeras horas donde no están adaptados todos los mecanismos, por eso vieron que era con un valor, con síntomas, con tal otro. Entonces, y también empezar a monitorear una glucemia, no con la chicotación y a la hora va a ser baja, darle tiempo de que se lleven a cabo los mecanismos adaptativos. Si yo busco cosas en el momento que no tengo que buscar, encuentro valores que no quiero y hago cosas que no tengo que hacer. Pero sí, estoy de acuerdo, el valor es 60. Hay un mensaje de Mario del Barco. Hola Ale, siempre muy claro, práctico y actualizado. ¿Cuál es el precio en extracciones de sangre por mayores controles para cumplir los objetivos? ¿El precio a qué nivel? ¿A nivel de costo económico? ¿A nivel de anemia del prematuro? Supongo que se refiere a anemia del prematuro, seguramente. A nivel de estrés y de dolor. ¿Qué otra cosa que no la dije, porque la saqué a último momento porque Coti me dijo que eran muchas, mira que lo no nutricional que produce el estrés y el dolor también produce un aumento del catabolismo, produce un aumento del consumo de energía, etc. O sea que si un paciente está permanentemente estresado, permanentemente con dolor, también va a crecer menos. Entonces, ojo
con estrés y dolor, más todos los mecanismos epigenéticos que se ponen en marcha por el mismo estrés, alteración adrenal, etcétera, etcétera. O sea que ojo con el dolor en las unidades de cuidado intensivo para garantizar o promover salud en nuestras poblaciones. Fundamental trabajar con estrés y con dolor, no solo por esto, sino por todo. Sí. Esa tendría que ser una buena charla para el CESPEN a la brevedad. Bien. Sí, sí. Por ahí lo veo a Ricardo Nieto, quizá después le podemos también pasar el micrófono para que él dé su opinión sobre las curvas. Acá Bueno, vale. Ofelia Casas, Oscar Di Siervi, Ruth, te mandan gracias y excelente charla. A ver si hay más preguntas. Muy clarito. En el caso de las colestasis, ¿qué modificaciones deberíamos realizar más allá del aporte de vitaminas liposolubles y ácido urso desoxicólico, tanto en la fórmula parenteral como en el aporte enteral? Lo ideal sería en un paciente con una enfermedad hepática relacionada a la nutrición parenteral poder prescindir de la parenteral y darle alimentación enteral y fundamentalmente con leche humana. Luego, si no podemos hacerlo, en realidad tenemos que tener mucho cuidado a todos los componentes, vos ya dijiste los fundamentales, pero también a la calidad de los lípidos. Yo creo que hay que usar lípidos complejos, lípidos con aceite de soja, pescado, oliva y triglicéridos de cadena corta. El aceite de soja aumenta la incidencia y una vez instaurado agrava el cuadro. Entonces yo creo que hay que usar el mejor sustrato disponible, que son los lípidos más complejos. Y fundamentalmente priorizar leche humana y tratar de sacar la parenteral. Lucía pregunta, ¿cuánto tiempo considera ayunar a un hijo de madre adicta a drogas de abuso? Ayunar. En realidad no lo sé. Yo en realidad evaluaría cuál es el estado del paciente con los instrumentos que existen para evaluar síndrome de abstinencia y manejaría los aportes en base a eso. Me parece que para mí me parece la conducta más racional. Hay gente que tiene más experiencia. Si bien es una patología, una situación a la que nos enfrentamos cotidianamente, yo creo que en una población como la que yo atiendo, que tiene alto riesgo, trataría de preservar la alimentación, trataría de comprometer a la madre junto con el apoyo de salud mental para disminuir lo máximo posible la ingesta, el consumo, no la ingesta, pero creo que evaluaría cuál es el efecto, porque aparte muchas veces la madre dice, no estoy consumiendo nada, y a lo mejor está consumiendo. Bueno, no sé, creo que evaluaría cada paciente en particular, trataría de trabajar con la madre, con la familia, apoyar mucho a esa mujer que está en una situación de mucha fragilidad, y evaluar el síndrome de abstinencia en los pacientes para eventualmente suspender y tratar. Pero no taxativamente, no, hay gente que suspende taxativamente. Me parece que también necesita un debate más amplio. Una pregunta que preguntaba Ruth por ahí sobre el SCORZ no es que está solo determinado para investigación, es una medida del crecimiento que tendríamos que hacer cotidianamente. Nosotros en Sardá usamos todas, porque bueno, ya que creo que es un exceso. Usamos SCORZ, lo percentilamos y evaluamos velocidad de crecimiento. Velocidad. Sí, la velocidad de crecimiento es también muy importante, es muy dinámica, es la película. Claro. Entonces nos permite intervenir muy rápidamente cuando empieza a disminuir. No es que tenemos que esperar un momento para evaluar lo que pasó, sino que nos muestra lo que está pasando y ahí poder actuar. Te mandan muchas gracias desde La Rioja. Mariana pregunta, ¿habitualmente tienen déficit de vitamina D en los controles de laboratorio? Nos pasa muy frecuentemente. Nosotros a veces lo hacemos y a veces no. No lo tenemos estandarizado porque como es una práctica de laboratorio, según nos informa nuestro laboratorio, muy cara, nos cortaron el chorro. Entonces no lo podemos hacer siempre. Lo está haciendo más consultorio, Mónica Brun, en el seguimiento. En principio, desde la teoría, si no sabemos cuáles son los aportes, probablemente sean mayores. Yo creo que es bueno evaluar los niveles de vitamina D, sobre todo previo al alta, y manejar en consecuencia. No te mentiría porque sería subjetiva mi respuesta. Con respecto a la hipofosfatemia asintomática en la primera semana de vida de los prematuros extremos, ¿sugiere la corrección por vía endovenosa? Bueno, a ver. Una buena pregunta. Perdón, pregúntame de vuelta.
Sí, la si piel. sugerís la corrección por vía endovenosa de la hipofosfatemia asintomática en la primera semana de vida de los prematuros extremos. ¿No está Mara en línea? Qué La lástima. verdad es que ahora no la veo. Bueno, porque en realidad esta es una discusión que tenemos en el hospital. Yo soy más intervencionista, Coti es menos, y Mara ha hecho una norma donde fija valores, que me parece que es muy racional, según cuál sea el valor de la hipofosfatemia. Yo creo que la hipofosfatemia hay que corregirla. Ahora, si un paciente tiene un 10 o un 15% por debajo del valor mínimo normal, está excelente, lo esperaría con controles muy frecuentes. La sintomatología es muy proteiniforme. Si yo no lo corrijo, yo cada 12 horas le pido un valor de más si está en parenteral. Ahora, si tiene una hipofosfatemia asintomática y ya está alimentado totalmente por vía oral, sería mucho más permisivo. Y sí, ya depende del tiempo, si esto pasa el tercero, cuarto, quinto día de vida, pero seguro que lo corregiría. Resultados del uso de fortificadores de la leche materna y módulos proteicos para prematuros. Ajá. A ver, la leche humana es insuficiente en cuanto a calorías, proteínas. Una estrategia, por otro lado, su composición es muy variable. Si yo puedo medir la composición de la leche humana, tanto de su madre como donante en distintos momentos del día, puedo elegir cuál le doy y puedo saber que si aumentando el volumen, en chicos que lo toleran 180, 200, logro darle el aporte que requieren, lo pensaría. Si no, haría algún tipo de fortificación controlada. Si no puedo medir, que aparte los instrumentos son bastante desastrosos y se rompen mucho si no tienen representación en nuestro país. Lo decimos nosotros que tenemos dos y que los tenemos que arreglar y nadie se hace cargo. Así que piensen muy bien antes de comprar uno, asegúrense el service. Pero por lo menos medir nitrógeno, el boom, para evaluar la fortificación. Si no tenemos posibilidad de medir y no tenemos una política de aumentar los aportes, y yo creo que hay que fortificar. Sabemos que los fortificadores tienen un impacto a corto plazo, pero trabajos que hablen del impacto alejado de la fortificación no hay, y los pocos que hay no son muy buenos. Yo creo que sí, la norma es fortificar, hay una norma nacional que dice que hay que fortificar, sí, pero tenemos que estar pendientes de nuevos resultados. Bien. Acá Claudia García es oftalmóloga. Pregunta, ¿qué opina del ROP Score que basa el examen en el aumento de peso proporcional a la segunda semana? Yo creo que primero, antes de implementar o de utilizar ningún score, hay que garantizar que esté homologado, que esté validado para nuestra población. Y por lo que yo creo, si bien se ha validado en algunas instituciones, creo que en la Clínica Reina Sofía de Córdoba, entre otras, creo que yo no sugeriría la expansión del mismo hasta tanto no se haga una validación inicial. Por otro lado, en nuestro país todavía seguimos teniendo casos inusuales que quedarían excluidos y tenemos unas cuestiones. Yo en principio creo que nos va bien con nuestras recomendaciones. Hay una guía de práctica clínica, costó mucho trabajo hacerla, es de muy buena calidad. Entonces, creo que por ahora no los difundiría masivamente. Si alguien quiere hacer un trabajo de validación, bueno, habría que verlo, habría que definirla cómo se hace, dónde se hace, no puede ser una institución, no, porque en realidad si yo mido cómo crecen mis pacientes, tengo 10% que crecen por debajo del percentilo 10, 10% que crecen por arriba del percentilo 90 y tengo 50% del 50. En realidad lo tengo que comparar con otros. O sea que validar algo no es nada fácil, no creo que existe, lo conocemos, el grupo ROP lo ha discutido y por ahora, no sé si Cheli o Alicia quieren hacer un comentario, por ahora no estamos estimulando su utilización. Aquí María Belén hace una pregunta usual, digamos. En el neonato RCIU, usual digo, frecuente. Una pregunta, el neonato RCIU con Doppler patológico, ¿cuándo iniciar la alimentación enteral? Hay un trabajo de investigación que fue el protocolo Arendt, hace 2 o 3 años, donde no mostró diferencia en la alimentación precoz o tardía de los pacientes con alteraciones del flujo. Ahora, si yo tengo un paciente
muy comprometido clínicamente, o sea, una restricción severa con fallo de bomba, una catástrofe total, lo miraría un poco durante unas horas antes de empezarlo. Acá que también es importante saber que es un arma de doble filo, porque lo estamos privando de las ventajas para la colonización que implica la leche. Bueno, empezaría alimentación con volúmenes muy bajos y sería muy cauto en el aumento de los mismos, pero la empezaría. Bien. Jorgelina dice, excelente charla para volverla a escuchar. Karina pregunta sobre hipofosfatemia, que ya hablamos. Eugenia, el aporte de zinc en pretérminos en recuperación nutricional, perdón. El aporte de zinc, interrogante, ¿cuánto Sí. necesitan? Bueno, ¿Sí? la dosis nunca la sé porque no sé ni la dosis de la aspirina, porque nunca, pero si hay que... Eugenia lo pregunta en el contexto de un niño que no recibe fortificador. Sí, yo creo que Independientemente. los prematuros tardíos deben recibir calcio Siempre. Bien. Lili siempre. Roldán te saluda, muchas gracias. Vero Sabio Paz, Ruth, Flor Golinelli. Toda la barra de Salvá. Todos pasaron por ahí, sí. Oscar Di Siervi, Ale, haciendo mención a la composición del peso corporal, masa muscular versus depósito de grasa, ¿no sería útil retomar las mediciones que incluyen dos parámetros, por ejemplo, el Body Mass Index, la relación con el perímetro braquial, etcétera, de los Sí, parámetros? sin duda sería valioso. En realidad no es fácil de hacer, por ejemplo, cuando hacemos las relaciones entre peso y talla, la talla en general está mal tomada, es muy difícil, las primeras 48 horas habría que ver cuán factible es en un paciente crítico. Hay un curso también, Interlog ofrece un curso que sería muy interesante que todos lo hagan, sobre todo todos los residentes que se incorporan a esta especialidad, porque explica claramente cómo evaluar antropométricamente un paciente. Creo que es gratis, ¿no? Es absolutamente gratis y está Es online. muy bueno. Así Sí. que lo recomiendo mucho. Y volviendo, creo que sí, en realidad lo que para evaluar la composición corporal, el método que es fiable es la estimografía con desplazamiento de aire. En realidad eso es lo que tendríamos que hacer. Y si somos prudentes, lo hacemos bien y lo respetamos técnicamente, es bueno. Estoy de acuerdo con Oscar, sí, es bueno. Sería la composición corporal. Es muy, sí, medir los pliegues, medir los índices, sí, es bueno. Está Bien. bueno. Cristian Bernardo pregunta, cuando estimamos la composición de la leche materna para calcular los aportes extra de calcio y fósforo, cuando estamos tratando o previniendo la osteopenia del prematuro, ¿cuán confiables son esos valores entre leche fresca o leche previamente congelada, almacenada por la madre? En realidad, cuando están los pacientes alimentados con leche humana, o sea que la biodisponibilidad del calcio es mayor, ya está determinado en la recomendación del 2016 cuánto hay que darle. Cuando se da fortificadores, hay que analizar cuánto se está fortificando, cuánto aporta esa cantidad de fortificadores y si le hace falta más o no. Cuando se da fórmula en general, en realidad no es necesario. Pero cuando se da leche humana sola, sí, está determinada, la cantidad está recomendada y está clara en la Bien. norma. Alicia Benítez, creo que el uso del score que mencionaba la doctora oftalmóloga subestima la población de riesgo. Acuerdo con Ale. Seguimos con 17% de pacientes inusuales de ROP. Miremos la guía de práctica clínica que recomendaba Alejandro del Ministerio. ¿Cómo se nota que hace años que trabajamos juntos? Sí. Elia Hamui, que es residente de Sardá, dice, muy buena charla, recalcar la importancia del pase nutricional en conjunto con el equipo de nutrición en los distintos sectores de la NEO. Y te Y da si las le pedimos gracias, a Ale. ella, que es una residente, buena residente, que terminó su formación, que diga desde el otro lugar, desde el médico de formación, para que les Excelente. ¿por qué no le damos el micrófono y le pedimos a ella que lo diga? Sí, ¿está Santi por ahí? ¿Santi, estás por Sí, ahí? sí. ¿Me pueden repetir el nombre? Sí, se llama Elia Hamui. Así Eli nos cuenta de qué manera trabajamos el pase Porque nutricional. está pateándolas todas. Ahí ya la activé.
Hola, Eli. Todavía no lo abrió, Espera que... Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Nos Buenas contás tardes. el pase No, nutricional? la importancia de que una vez en la semana, tanto residentes como médicos de planta, en cada sector, junto con el equipo de nutrición, podamos rever cómo vienen creciendo nuestros prematuros, más allá de aquellos que obviamente tienen terapia intensiva máxima, de poder ver cómo podemos mejorar su crecimiento nutricional, digamos, el aporte nutricional que mejora todo, es decir, vamos a mejorar obviamente su pulmón, vamos a tratar de evitar la DBP, vamos a tratar de evitar el paciente que termine desarrollando ROP, todo a partir de la nutrición. Entonces creo que eso es algo importante para nosotros de tener en cuenta y no solamente el paciente en la terapia, no olvidarnos, digamos, de la parte nutricional que es muy importante y no acordarnos cuando ya está en la intermedia. Claro, sí, ¿No? sí, sí. Sí, y tomar decisiones con respecto a esta capacidad que hoy tenemos de poder en algún modo manipular el aporte proteico, digamos, la composición de lo que le estamos ofreciendo al paciente. Mara Y Bangel es... ¿Cómo, Eli? ver cómo podemos mejorar día a día. Exacto, exactamente. Gracias, Sí, Eli. una de las cosas de las que más me enorgullezco de mi gestión es el pase nutricional. Me parece que costó muchísimo. Una es esa, la otra es que enfermería sea la que presenta a los pacientes en el pase antes que los médicos. Así Y la mayor participan todos. frustración es no haber convencido al laboratorio de hacer un pase con un bioquímico clínico en la terapia y a los farmacólogos, a los farmacéuticos de hacer un pase conjunto con un farmacólogo clínico, que en el hospital hay uno, pero que no lo dejan. Pero me parece que si todo lo que sea la interdisciplina en el pase nos permite pensar mejor, Mucho nos ayuda a mejor. entender. Creo Sí, que es. sí, sí, sí. Mara Bangel está conectada y que recién la nombrábamos. Excelente Apaga el presentación. fósforo. Sí. Bueno, Flor Golinelli. Flor pero Golinelli. ¿por qué no Mara revisó lo del fósforo muy bien, se va a publicar, está a punto de publicarse la recomendación. ¿Por qué no después que Flor se hace una pregunta, que ella también Dale, conteste? dale. Flor Golinelli pregunta, Ale, en el interior no contamos con leche humana de banco. ¿Recomendás que iniciemos con leche de fórmula ante la falta de leche materna el primer día? El primer día en realidad contamos con lo más valioso que es el calostro. De acuerdo totalmente, creo que la síntesis de Coti es perfecta. Yo creo que, primero, nosotros tenemos una población que sabemos que va a tener un parto prematuro, que está internado unos días antes, que tiene factores de riesgo. Entonces, así como uno puede trabajar con los nutricionistas después, habría que trabajar con los nutricionistas y con los obstetras antes para preparar a esa madre para lograr obtener calostro desde el primer día. En realidad, está claro y está demostrado que si una madre se saca leche en las primeras horas de vida, tiene muchas más posibilidades de que su hijo egrese alimentado al alta de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, sí, habría que implementar todo lo necesario para que esa madre pueda extraerse en las mejores condiciones calostro, involucrar al padre, involucrar a la enfermera y obstetricia y al adeneo. Yo nunca voy a entender por qué en los sectores de internación conjunta hay una enfermera de obstetricia y otra de adeneo y no hay enfermería perinatal. Pero bueno, creo que en muchos lugares sí lo tiene. Y si no lo logro, yo empezaría así, con leche con fórmula de prematuro, pero trataría de trabajar mucho para obtenerlo de la madre, sí. Nieto está levantando la mano, Ricky. Sí, sí. ¿Podríamos darle a Ricardo Sí, dale. Sí, por supuesto. Santi, ¿lo podríamos tomar a Ricardo? Santiago, ¿estás? Sí, ya lo habilité, estoy esperando que levante. Gracias, gracias. Hola, buenas tardes. No pongo el video porque estoy todavía en la calle, pero escuché toda la presentación, excelente Alejandro, como siempre, y una de las cosas que digamos, tenemos que valorar en la maternidad es que siempre promoviste este tema de la nutrición, que es tan importante, digamos, en los resultados de los recién nacidos, porque como así vos nombraste a la doctora Norma Aspres en cuanto a seguimiento, yo creo que vos sos el precursor de este tema dentro de la neonatología prácticamente, no solo de las sardas, sino que también en el país.
Así que bueno, eso te tenemos que agradecer. Con respecto a lo que hablaban de las curvas, bueno, yo escuché la pregunta de Ruth sobre las curvas OMS. El punto es que las curvas OMS son el estándar para los recién nacidos de término. Nosotros cuando hicimos el cuadernillo de nutrición en el prematuro en el 2015, propusimos desde el ministerio las curvas de Fenton, pero las curvas de Integrowth son superadoras en cuanto a la forma en que se construyeron, porque se construyeron con la misma metodología que las curvas de OMS, y, o sea, evalúan el crecimiento desde las 14 semanas de edad gestacional hasta los 2 años inclusive. Y hay dos curvas de Integrowth que eso es importante diferenciar. Hay unas de crecimiento prenatal, y hay otras de crecimiento postnatal, que esta es lo interesante, porque claro, no comparan el crecimiento del peso al nacer, como decía Constanza, sino que es el peso postnatal y chicos seguidos longitudinalmente. En esto ya por suerte nos hemos puesto de acuerdo y el artículo está escrito, y ya nos avisaron que va a salir publicado en el número de octubre de archivos, un consenso entre el CEFEN, el Comité de Crecimiento y Desarrollo y el Ministerio. Así que a partir de ese momento vamos a tener que empezar a divulgar más el tema, como para que todos empiecen a amigarse con esta herramienta y empiecen a utilizarla. Así que bueno, muchas gracias por darme participación. Gracias a vos, Ricky. Yo, un comentario, le voy a devolver las gentilezas a Ricardo, le agradezco, creo que hay un grupo grande de gente que trabaja en nutrición, Carmen, Cecilia, Regina, Paula Carrascal, que se ha unido posteriormente y que lo hace con mucha energía, en el Fernández Devi, o sea, hay mucha gente que está interesada, por suerte, cada vez más, y en Sardá yo creo que Ricardo fue uno de los primeros que se prendió ya como residente de primero esta movida. El doctor Gastón Pérez. Te iba a decir, con Gastón, o sea que la mayoría de los trabajos que hoy fueron nombrados, en realidad, veamos que indistintamente uno u otro somos el primer autor, pero que ha sido producto de un equipo, porque si no es imposible. Y lo que sí le quería sugerir a Ricardo es que si van a salir publicadas la sugerencia o la norma o la indicación de usar Integrowth, que también se evalúe previamente cómo va a ser la implementación, que esté garantizado el acceso de todo el mundo al material, en todo el país, del material necesario para hacerlo, que haya capacitación y se explique por qué. Y esto no lo digo porque nosotros creo que aprendimos cómo deben hacerse las cosas marchando, y eso fueron algunas de las dificultades que tuvimos con la guía de Rob, y después remontar esas situaciones cuesta un trabajo enorme. Así que bueno, espero que esté todo muy planificado para garantizar que este cambio pueda hacerse. Cuando se planteó cambiar las curvas históricas de la SAP por la de Fento, creo que pasaron 4 años y había gente que seguía usando las otras curvas, valiosísimas en su momento, pero que el paso del tiempo dejaron un poco atrás. Sí. Vane Valls, gracias por valorar el trabajo en conjunto. Vane Valls es nutricionista de nuestro hospital, es la jefa del banco de leche de la maternidad Sardá. Y ella lidera el pase nutricional. Y finalmente aquí preguntan, sí. Antes, ya que está Vane, vamos a aprovechar todo el mundo, porque yo después de hablar 1 hora y pico, la garganta me quedó rota. Vane y Ricardo hicieron un estudio sobre composición de la leche humana y encontraron una variabilidad muy importante que creo que sería, y que tiene que ver con las preguntas de fortificación, etcétera, etcétera. ¿Por qué en 1 minuto no le pedimos a Vane que nos diga las diferencias que se encontró en más y en menos, y cómo en algunos pacientes una fortificación de 170, un aporte de 170 podía ser mucho o poco? Si tiene ganas, preguntarle primero y mientras hacerme la pregunta. Vanessa Valls es Santi. ¿Le podrías habilitar el micrófono? Está activado. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, Vane. Sí. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de analizar durante un tiempo muestras de mujeres de niños provenientes de niños prematuros, menores de 32 semanas, y en conjunto se analizaron las muestras de leche humana de banco, que en su mayoría provienen de mujeres de término.
Lo que encontramos que dentro de la leche disponible humana que tenemos dentro del servicio hay una variabilidad muy amplia, obviamente que digamos, está muy relacionada con la edad gestacional en la que se obtiene esta leche humana extraída, pero la media obtenida de la leche de banco había sido de 1,2 gramos por decilitro, con unas variaciones mucho más amplias que la leche de prematuros, encontrando valores muy bajos, a veces de 0,6 hasta 2 gramos, y cuando se alimentaban con leche de la madre, estos valores eran mucho más altos, ¿no? La media era 1,5 y no se encontraban valores tan bajos, ¿no? Más cercano a 0,9, 1 gramo como mínimo, ¿sí? Siempre analizando la leche de prematuros. Entonces lo que se vio que la deficiencia, aún está dando estas leches fortificadas de manera estándar, eran muy amplias, digamos, tanto para la leche de banco como para la leche obtenida de mujeres de prematuros, pero que también había un rango alto de pacientes que cuando eran alimentados exclusivamente con leche de su mamá, tenían aportes por arriba de los esperados. Así que digamos, creo que la posibilidad de implementar algún tipo de evaluación a través, aunque sea del boom, en las unidades neonatales, puede contribuir a hacer una fortificación más individualizada y evitar tanto los déficits como los excesos al utilizar la leche fortificada. No sé si Ale era eso lo que quería. Exactamente eso, y que aparte las muestras que se han evaluado son más de 5.000, eso también me parece. Sí, fueron muchas, fueron realmente muchas, y que en cuanto a los aportes, como decía Alejandro, que cuando alimentamos con leche de la mamá, en líneas generales, la leche humana de mujeres de prematuros, hablamos siempre dentro de los 28 días de vida hasta el mes, con aportes de 160, digamos, en líneas generales los chicos llegan a cubrir el requerimiento y son menos los que quedan con déficit o con exceso. Mientras que cuando alimentamos con leche humana de banco, incrementar los volúmenes por arriba de 160, 170, garantizan siempre estar más cerca de los aportes y tener menos déficit. Eso es un poco la conclusión. Gracias, Vane. Y ya que estás ahí, te aprovecho para hacer la última pregunta, que es una pregunta práctica, digamos, y muy común. En paciente que requiere fórmula concentrada, no se recomienda concentrar las fórmulas habituales. ¿Qué alternativas recomienda para aumentar el aporte calórico con volumen restringido? Yo también quiero decir algo sobre eso, primero que conteste Vanessa. No, bueno, nosotros no tenemos como práctica concentrar, digamos, las fórmulas. En líneas generales, bueno, manejamos la leche humana fortificada, digamos, como nosotros alimentamos a todos nuestros pacientes con leche humana o con leche de banco, por lo menos hasta el mes, no solemos utilizar esa práctica. A veces lo que hacemos cuando ya consumimos fórmulas es usar algunas tomas de alguna fórmula de alta densidad, o individualizar agregando grasa o módulo proteico. No sé, Ale, si quieres decir algo más. Quiero decir que no se debe concentrar ninguna fórmula, pero en eso quiero ser taxativo. Como veo muchas cosas, soy mucho más... Pero se alteran las propiedades físico-químicas. Ha sido muy bien estudiado, se altera la osmolaridad, se altera todo. Todas las fórmulas no se pueden, no se deben, y lo que creo que es mayor. Aparte, vos aumentás lo que querés aumentar, las calorías, la energía, pero aumentás y haces un desbarajuste con todo lo demás. Entonces, tenés exceso de todo, entonces no, absolutamente no. Bien. Creo que... Sí, se concentran todos los nutrientes, ¿no? Digo, no solamente... Y el otro la caloría, claro. Que yo creo, y ahí a veces discutimos y no nos hemos puesto de acuerdo todavía con Mane, yo creo que hay que aumentar la cantidad de leche de humana que le damos a nuestros pacientes. Los pacientes, en una época le dábamos 180 a todos, y realmente no teníamos problemas. Después, a partir de protocolos de investigación, que justificadamente no podíamos pasar de 60 a 170 para unificar las prácticas, se transformó en una costumbre. Pero yo creo que un paciente que tolera 180, que tolera 200, si no tiene ningún problema, lo tolera bien y no podemos evaluar lo que nosotros podemos hacer, que evaluar lo que recibe, no veo ningún inconveniente para dárselo. Bueno, es una discusión post-pandémica, pero me parece que tenemos que aumentar
los aportes. Sí, lo que digo que en ese caso, lo que pienso es que hay que fortificar de manera individualizada. Uno puede aumentar el volumen de leche y disminuir la fortificación para no pasarnos en cuanto al aporte calórico proteico. Digamos, no aumentar volúmenes fortificando de manera estándar. Eso es lo que... Sí, nosotros en realidad era nuestra intención pasar a una fortificación individualizada, lo que pasa es que se nos rompieron los 2 milis y hasta ahora no logramos. Así que si alguien tiene a alguien que nos lo pueda arreglar, un llamado de solidaridad. Bueno, perdón, quisiera, lo último, Cecilia García quisiera hacer una sugerencia sobre el aporte de calcio y fósforo. Ya para Bien. cerrar, ¿sería posible, Santi, darle el micrófono a Ceci García? Con respecto a los cursos, hasta que Ceci nos diga, promocionamos el curso de seguimiento 3 y el curso de NEO-SAP 3, en cuyo programa está la clase del doctor Alejandro Dinerstein y Gastón Pérez acerca del tema de hoy de RCIU, de retardo de crecimiento intrauterino, que lo estaban preguntando por el chat. No está porque no la terminamos, nos comprometemos a terminarla este fin de semana. Va a estar, porque ya se están inscribiendo. Ceci, ¿estás ahí? ¿Estás, Ceci? Ese sí. Cecilia García, perdón. Cecilia García. Por ahí tenés puerto. Ahí va. Perdón, Ahí la Cecilia. activé. Sí. Ahí la activé. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Ceci. Hola, Felicitaciones por la exposición, Ale, como siempre, Gracias. y por Coti de haber coordinado toda la discusión que estuvo súper interesante. Yo simplemente quería hacer una sugerencia en relación a las preguntas que hubo sobre hipofosfatemia y osteopenia del prematuro. Actualmente contamos con fósforo orgánico para aporte de calcio y fósforo, de fósforo fundamentalmente, y esto ha permitido mejorar muchísimo la dosis desde el inicio, tanto de calcio como de fósforo. El tema es también la relación calcio y fósforo. Antes se utilizaba una relación calcio-fósforo bastante distinta de la que se recomienda actualmente para los prematuros extremos, que en realidad tiene que ser aproximadamente de 1 a 1, por lo menos en los primeros días hasta que se complete el aporte enteral, que en el mejor de los casos, si es con leche humana y si además se fortifica, ahí cubrimos perfectamente los requerimientos, y entonces la verdad es que desde que utilizamos esta estrategia, la osteopenia del prematuro es bastante poco frecuente. Si uno desde el inicio puede poner 30-30, por ejemplo, 30 miligramos por kilo de calcio y de fósforo, o 40-40, que es lo máximo por el tema de la compatibilidad de las soluciones que se puede poner desde el principio. Esta es una buena estrategia, y cuando uno, bueno, o prepara en los hospitales su propia solución parenteral, o se encargan a las farmacias especializadas, hay que aclarar que lo que uno quiere utilizar es fósforo orgánico, y esto permite mejorar muchísimo los aportes. La única salvedad que hay con esto es que la utilización del fósforo orgánico contiene una cantidad de sodio que cuando uno empieza el primero y el segundo día, en general dicen sin sodio en las nutriciones, y entonces al decir sin sodio directamente anulan la posibilidad de poner fósforo orgánico. Esa cantidad realmente es despreciable, y la verdad es que consideramos que no le viene demasiado mal ese aporte precoz de una cantidad muy bajita de sodio. Sé que Alejandro va a estar de acuerdo con esto. Bueno, eso, simplemente los felicito por la exposición. Gracias. Gracias, Ceci. Fundamental el comentario de Cecilia, porque era necesario, sí, imprescindible, creo que muy claro, pero el calcio en el primer día, el fósforo, sí, y la relación 1 a 1, así que gracias, Ceci. Lo voy a anotar para la próxima vez, para no olvidarme. No, muy bueno. Bueno, entonces damos ya por terminado. Sí, hemos estado 2 horas.
agradecemos mucho a Santiago. Sí, perdón, Ale. Y hay otras preguntas que no se pudieron hacer, si me las pasan yo después las contesto por internet y las mandamos al que quiera. Sí, perfecto. Después podemos hacer el contacto vía mail, si no. Les estaba diciendo que en la página de Interpractice, Intergrowth, encuentran los links de los cursos, son gratuitos y hay varios. Antropometría, prematurez en general, y hay otros más, con herramientas también para los obstetras. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ale, la verdad que estuvo buenísimo. La pasé muy bien. El debate, y nos vemos la próxima, entonces. Saludo a todos y a todas. Besos.